Superiores y alumnos de los diversos seminarios. Esta tarde vengo, en primer lugar, para dar las gracias a todos vosotros, a los directores de los ejercicios en las diversas casas diocesanas, a los equipos de superiores y formadores de unos y otros seminarios, y a vosotros los ejercitantes, porque también vosotros merecéis mi agradecimiento. De manera que no pretendo otra cosa más que dar cauce de expresión a un sentimiento de satisfacción espiritual que yo mismo experimento, al menos tanto como vosotros, por la labor hecha durante estos días y las gracias de Dios, que sin duda ninguna han descendido sobre estas comunidades de las que formáis parte. Y yo doy las gracias particularmente a los directores de los ejercicios, los que han trabajado estos días, dedicándose a vosotros con el empeño con que lo hacen, y del cual me hacían referencias ahora mismo cuando he entrado en el patio del seminario. Por cierto, que me ha causado una impresión extraña, porque acostumbrado a entrar en él mismo y percibir enseguida el rumor de vuestras voces, no altisonantes, sino simplemente briosas, propias de vuestra condición juvenil, pues me ha extrañado profundamente este silencio que yo experimentaba. Digo, ¿pero qué es esto? En el seminario se respira un silencio tan hondo. Me han dicho sí estos días, sí. Pues era una extrañeza muy grata también, porque el silencio tiene mucho valor en los momentos en que hay que guardarle, otras veces no. Dios nos ha dado el don de la palabra y la posibilidad de hablar, y tenemos que hablar. Pero hay momentos en que se nos pide que guardemos silencio, por muchas razones. Y ahora era una de ellas, esta ocasión, este momento. Y me producía, digo, esa impresión agradable del que entra en un lugar en que se está trabajando de otra manera. Es como la labor de la fecundidad. La fecundidad casi siempre silenciosa. Los frutos vienen después, más tarde, en la vida de las personas, en las instituciones y en la naturaleza. En el momento en que se está produciendo esa fecundidad en las plantas, especies del reino vegetal y mineral, todo es silencio. Y silencio es la noche. Y silencio es la relación del alma con Dios en su mayor intimidad. Luego vienen los frutos. Por esto vengo hoy, y vengo en la fiesta de San Carlos Borromeo. Cito a este santo porque tiene mucho que ver con los seminarios. Es uno de los que más se distinguieron en aplicar la reforma del Concilio de Trento, y concretamente en seminarios y en otras muchas tareas. Es un prodigio, este gigante, de la santidad y del afán de renovación en la Iglesia. ¿Cuánto reformó y con qué delicadeza? Estos son los grandes reformadores, estos. Los que empiezan por reformarse a sí mismos y después, con una sinceridad que contrastan todos los días en la oración y en el examen de sí mismos, para evitar cualquier contaminación que pudieran hacer del subjetivismo, de los criterios puramente personales, de la vanidad, de la ansia de poder y de dominio, etc., pues van también ayudándose de todos y reflexionando con la ayuda de todos, realizando aquello que verdaderamente pide el Espíritu de Dios. No esta nube de reformadores tan falsos que hemos tenido y que seguimos teniendo todavía
porque la crisis posconciliar ha de durar aún bastante tiempo. San Carlos Borromeo empezó sin especial distinción espiritual. Era más bien un joven del mundo, y caso de nepotismo auténtico, propio de aquella época también. El Papa Pío IV era tío suyo, y le llamó, y le hizo cardenal, sin ser obispo ni nada. De manera que se le considera casi como el primer secretario de Estado que ha habido, sin que tuviera ese nombre. Y esto sucedía cuando tenía 22 años. Pero enseguida, cuando es nombrado después obispo y de Milán, la diócesis de Milán tan importante, ¿con qué responsabilidad trabajó? Tenía además los sufragáneos, diócesis sufragáneas, 14 diócesis, hacia las cuales tenía que extender su labor. Realizó sínodos, concilios provinciales, fundó varios seminarios, fundó incluso un asceterium que Pío XI, en la encíclica Menti Nostre, considera como la primera casa de ejercicios espirituales. Hizo una labor prodigiosa, pero sobre todo eso, aplicando los decretos del concilio, elevando el tono de vida de los sacerdotes, corrigiendo abusos, publicando libros, predicando sermones, y muere a los 46 años. Esa edad en que la mayor parte de nosotros, cuando la cumplimos, apenas hemos empezado a hacer nada, o muy poco. Y él terminó su existencia a la edad de 46 años. En aquellas circunstancias y modos de vivir tan difíciles de aquel tiempo. Después de realizar una labor infatigable, ¿qué apóstoles tiene la Iglesia Santa de Dios cuando uno quiere fijarse en ellos? Murió devorado por una enfermedad que no pudo atender, porque se entregó a consolar a los afligidos por la peste de Milán. Acababa de visitar una población en la cual, dicen los biógrafos, que de 4.500 habitantes habían muerto casi todos, solo quedaron 700 personas. Y él, enfermo y con fiebre, fue a visitar a estas personas afligidas para consolarlas en su dolor, hasta que la fiebre le rindió. Y le llevaron a Milán y a los 3 días murió, joven todavía, 46 años. El amante de los seminarios y de la formación del clero. Hoy he hablado yo a los sacerdotes de los arciprestazgos de la zona de Talavera. Y ante ellos he recordado también esta figura, porque me gusta hacerlo, siempre que tengo ocasión, fijándome en el santo de cada día, tal como nos lo presenta la Iglesia. Y os doy este consejo: ojalá tuvierais a mano ejemplares del año cristiano y os acostumbraseis a leer el santo de cada día. Es muy bueno. Pues bien, queridos seminaristas, voy a hacer unas reflexiones sobre algo que os indiqué en mi homilía el día de la apertura de curso. Os dije que, así como el año pasado, en el curso anterior, el seminario aspiraría a ser una comunidad orante, ahora tenía que ser, completando lo anterior, no porque tenga que para dejar de ser una cosa para ser otra, comunidad evangelizadora. Además de comunidad evangelizada, evangelizadora. Pues voy a hablar un poquito de esto, con ánimo de no extenderme mucho. Y para eso voy a empezar por una evocación. Punto primero: el recuerdo de la Jornada Mundial de la Juventud en Santiago de Compostela.
Quiero recordarlo con gozo porque allí os saludé a muchos de vosotros. Nuestras miradas se intercambiaban con una alegría irreprimible cuando os podía ver en un momento dado de los muchos que pudieron acercarnos en aquellas breves jornadas, pero inolvidables, intensamente inolvidables. Os vi cuando entrabais en la mañana del 19 formando parte del bloque impetuoso y recio de los seminaristas que os habíais juntado allí, de toda España, y novicios también de órdenes religiosas, cuando entrabais en la catedral, después de que nosotros habíamos recibido al Santo Padre en el aeropuerto y vinimos ya a esperar allí con los demás obispos a la puerta de la plaza del Obradoiro. Os vi luego algunas veces, según recorríamos calles e iglesias, quizá también, no recuerdo todas con precisión, en los momentos de las celebraciones del Monte del Gozo. El caso es que para mí fue una auténtica delicia poder enterarme de vuestra presencia y ver siempre ese rostro alegre con que os movíais. Y así como vosotros, toda aquella inmensa masa juvenil. ¡Qué jornadas tan hermosas! Todo eso manifestó y se debió al sacrificio de muchos. Sobre todo aquel grupo de los voluntarios, los del Padre Valdavida, 600 o 700 chicos y chicas, de los que me dijeron que habían estado allí desde hacía 15 o 20 días al servicio de la organización, sin percibir nada, pagándose ellos la estancia, con aportaciones que procedían de su generosidad, mantenida a lo largo del verano en un sacrificio constante, pensando en que iban a llegar esos días en que ellos tenían que ofrecer lo que podían, su trabajo y el fruto de su sacrificio y sus renuncias anteriores. Se percibía por las calles y donde quiera que os encontrábamos muy visiblemente una alegría especial. Esto causó sorpresa a muchos. Vosotros no sabéis, quizá, que hubo un momento en los días inmediatamente anteriores a la venida del Papa en que estuvo a punto de naufragar la organización por dificultades que ponían ciertas autoridades. Organismos intermedios, no la Junta Autonómica ni el Gobierno Nacional, pero otros organismos intermedios de alguna manera alentados o tolerados o vistos con cierto interés por los anteriores. Exigían unos tributos y que inmediatamente se pagase esto y lo otro y que no se acudiera a esta carretera ni aparecieran por allí tales o cuales cadenas de autobuses y tal, que obligaron a ciertos miembros de la Conferencia Episcopal Española a intervenir discretamente pero con toda energía. Pues bien, estos que ponían tantas dificultades porque siempre lo miraban así, bueno, pues cosas de curas, cambiaron radicalmente. Se quedaron atónitos al ver esa manifestación tan colosal de sentido humano y de religiosidad operativa que manifestaba por parte de los jóvenes eso, alegría, tolerancia de unos con otros, convivencia fraterna, abnegación, etc. Cuando el primer día alguien de la conferencia preguntó a la dirección de la policía municipal si tenían algo que advertir o tal, si habían notado alguna cosa, contestaron profundamente admirados: nada, no ha habido ningún incidente, estos jóvenes son distintos.
Y la extrañeza o resistencia inicial se cambió en respeto. Y el respeto en afecto. Y el afecto en aplauso. Y el aplauso y el afecto en una inicial compenetración con lo que significaba todo aquello. No eran niños, no. Había algunos muy jovencitos. A la vuelta yo me encontré en algún sitio con un grupo de chicas de Barcelona, con unas monjas. Eran adolescentes, estaban sentadas en la cuneta de una carretera llenas de cansancio. Iban a buscar un tren que aquella noche las llevaría a Barcelona. Bueno, algunos grupos así había, pero la inmensa mayoría eran jóvenes, jóvenes hechos y derechos, mucha juventud. El mismo Papa estaba impresionado. En Oviedo comimos con él unos pocos, pues 6 o 7 cardenales italianos y españoles, y el presidente de la conferencia, y el arzobispo de Oviedo, etc. Y dijo: ha sido conmovente. Estaba cansado. No queríamos ni hacerle hablar y se retiró a media comida. Suele hacerlo eso con frecuencia, para descansar un poco. Pero movía la cabeza y decía: ha sido conmovente, conmovente esta concentración de tantos jóvenes. Y con tan visiblemente dispuestos a soportarlo todo. Aquella noche tan fría en el Monte del Gozo, que los obispos nos quedábamos helados, allí en la tribuna aquella gigantesca. Y a la mañana siguiente, la del 20, un calor tórrido. No podíamos resistirlo quizá porque no tenemos las fuerzas que tenéis vosotros. Vosotros lo resistíais mejor. Pero lo mismo el calor que el frío. Todo lo tolerabais. Todo os parecía explicable. Y no había más que un secreto de ese éxito. Esa capacidad de sacrificio y la ofrenda que hicisteis de vosotros mismos a un ideal que se manifestaba en una presencia, en un estímulo y en una llamada a vivir una vida más evangélica. Todo se hacía y todos obrabais con el deseo de manifestar vuestro amor al Evangelio. Los mismos muchachos que vinieron de otras naciones igualmente lo manifestaron. Los de Milán pasaron por aquí, por Toledo, cuando volvían, y tuvieron una misa en la Catedral de Toledo. Yo no estaba, claro, pero dejaron una carta para el cardenal firmado por unas chicas y unos chicos. Y el fruto de la colecta que hicieron aquella tarde en la catedral, 35.000 pesetas que me dejaron para los pobres de Toledo. Yo se lo envié al albergue. Y ya veis, los vagabundos, que son otros peregrinos muy distintos, habrían podido recibir algún obsequio en la cena ese día, gracias a estos peregrinos del Evangelio y de la Iglesia. Muy bien, así era el espectáculo y así lo recordamos. Pero ahora viene mi segunda reflexión. ¿Quiénes estaban detrás? ¿Cómo fue posible eso? Y digo lo que vengo repitiendo en mis reuniones muy diversas con el clero de la diócesis en unos y otros sitios. Estaban los sacerdotes, los religiosos, las religiosas y dirigentes seglares bien formados. Estos son los que hicieron posible esa marcha y luego esa resistencia, esa concentración y ese afán. Aquí en Toledo, a lo largo del curso
habían celebrado un grupo de 30 o 40 curas jóvenes, entre ellos este que ha dado los ejercicios a vosotros, los de Bubicou, don Fernando, también algunos de los superiores del seminario, habían celebrado reuniones múltiples con grupos juveniles de las parroquias. Yo pude acudir a 2 o 3 concentraciones más numerosas de jóvenes a lo largo del año. Nadie pensaba entonces que pudieran responder así, pero estos curas, estas religiosas, se entregaron fidelísimamente y siempre con esa confianza propia de los hombres humildes. La confianza en Dios, la confianza en el buen resultado que se prevé cuando se trabaja buscando exclusivamente la gloria del Señor y el amor a la Iglesia. Y estos curas, sin ellos no hubiera habido juventud. Juventud edificada como parte integrante del edificio del cuerpo de Cristo. Son los mismos que trabajan en cualquier parte del mundo sobre los hombres y las mujeres de nuestro tiempo. Los sacerdotes, los religiosos de vida apostólica o los de vida contemplativa y religiosas, ofreciendo el inestimable valor de sus sacrificios y su silencio. Trato de poner de relieve enseguida que detrás de esa concentración había el esfuerzo de muchos sacerdotes, sin el cual no hay nada posible, sin el cual no se puede explicar nada, ni que se despierte ese amor, ni que se soporten esos sacrificios. Es lo mismo que hemos comprobado después, según las referencias, en Seúl, cuando ha ido el Papa a ese Congreso Eucarístico Internacional, en que también se ha ponderado en las revistas especializadas, en informes de obispos, la perfecta organización y el testimonio de fe religiosa católica dada en una sociedad pagana, pero es fruto igualmente de los sacerdotes. De la misma manera que en todos los sitios por donde va viajando el Papa. En Indonesia, en los lugares en que estuvo y donde el catolicismo, en medio de una sociedad musulmana ardiente, sin embargo, el catolicismo florece con vigor. Pues ahí también son los sacerdotes y los religiosos, misioneros o nativos, los que están alentando todo esto. Y soportan europeos que van allí o están, como lo soportaba el Papa esos días, temperaturas de 50 grados de calor húmedo, y se entregan a su trabajo sin vacilar y sin pensar en sí mismos nunca. Es el sacerdote el que está salvando hoy la presencia del Evangelio en la sociedad. Y naturalmente, hecha esta referencia, paso a la tercera. Vosotros estáis aquí pensando en el sacerdocio. Ya veis la importancia que tiene eso en lo que pensáis, el sacerdocio. Sacerdotes del clero diocesano o sacerdotes religiosos, pero atentos a su llamada, a la llamada que experimentan y a su posible vocación, deseando discernir con claridad qué es lo que han de responder. Esto es, vosotros estáis aquí para prepararos, y muchos, estoy seguro, que llegaréis porque sois llamados, y otros pues quizá podréis discernir muy bien y tomaréis otro rumbo. A los que hagan esto, yo lo que les pido es que
con calma y maduración en vuestros propósitos, lo hagan pronto. Porque cuando vean que no les llama Dios por aquí, no deben seguir aquí. Pero que lo vean claro, con el consejo de hombres prudentes con los cuales tenéis que tratar el tema. Vuestros directores espirituales, los primeros. También algún otro sacerdote con quien queráis consultar. No os dejéis llevar de la pereza, ni mucho menos del egoísmo, para convertiros en usufructuarios de una situación cómoda con el propósito de decir luego me marcho y en paz. No, eso no. Eso no es discernir, eso es abusar. Por eso digo que los que puedan encontrarse en esa situación, que yo respeto y que encuentro normal, pero que pronto despejen las nieblas y busquen otro camino. Los demás, los que estáis decididos a seguir adelante, pues tenéis que esforzaros, en mi última reflexión, en ser comunidad evangelizadora. Tengo que hablar en términos muy generales, pero yo voy a venir en este mes y en diciembre, antes de Navidad, a hablar con cada grupo. Quiero veros por separado, a los de BUP y COU, a los filósofos, a los teólogos y a los de los diversos seminarios. Visitaré a todos, si Dios quiere. Espero que no surjan obstáculos insuperables que me lo impidan. Todos tenéis que pensar en hacer una comunidad evangelizadora. ¿Es que vais solamente a recibir? ¿Vais a estar aquí, muchachos, y en los demás seminarios, solo para recibir? ¿Es que no vais a dar nada? ¿No tenéis nada que dar vosotros? Esos jóvenes de la peregrinación mundial han dado mucho. Y vosotros aquí en el seminario, sin peregrinar ahora, no tenéis nada que dar. ¿Os dais cuenta de lo que os está dando la Iglesia y la sociedad y la vida? Os ha dado el bautismo, una educación católica, un sacerdote, quizá educador, que despertó vuestro deseo de venir al seminario, unos sacramentos, un seminario ya, una vez que os decidisteis. Y aquí en el seminario, profesores, educadores de vuestro carácter y vuestro espíritu, medios formativos, académicos, humanos, espirituales, deportivos, alimentación, cuidado, ambiente propicio, en donde puede crecer una juventud sana y limpia. Ejemplos preciosos de personas adultas o de otros muchachos de vuestra edad. Todo esto lo vais recibiendo casi sin daros cuenta. ¿Y vosotros qué dais? ¿Es que no tenéis nada que dar? Vuelvo a preguntar. ¿Qué es evangelizar? Es proclamar con hechos y palabras la buena nueva. Es insistir de una manera práctica y viva en que Cristo es nuestra salvación. Es, en una palabra, amar a Jesucristo y tener el deseo de que sea amado por todos. Evangelizar parece como una frase que se está repitiendo mucho y que incluso nos agrada, la parroquia evangelizadora. Comunidad, he dicho yo, evangelizadora. Pastoral de la evangelización. Pero bueno, ¿qué se ha hecho en la vida entera de la Iglesia más que esto? A lo sumo podréis decirme, también se hizo a veces una pastoral
nada dinámica, nada misionera, muy quietista, muy pobre, muy rutinaria, muy... Bueno, es verdad. Pero nunca dejó de existir la otra, la evangelización de los grandes misioneros, de los grandes santos, de los apóstoles, en todos los campos de la vida social. Ahora insistimos más en esto con razón, porque nuestra sociedad está paganizándose. Y hay que proclamar esto donde quiera que estemos. Pero claro, a vosotros no se os pide ahora que proclaméis predicando el Evangelio. Esto vendrá después. Estáis preparándoos para eso. Y entonces, dentro de las limitaciones que impone la vida del seminario, y salvadas las específicas diferencias que pueden señalarse a un grupo como el de estos más jovencitos, en relación con los alumnos de teología, por ejemplo, que estáis aquí. Salvadas esas diferencias, y por eso he de referirme con cada grupo alguna tarde que venga a hablaros a unos o a otros, yo ahora señalo únicamente estos aspectos en los cuales podéis encontrar un campo común de trabajo evangelizador aquí. No esperéis solo a evangelizar cuando sea cura y cuando me den un destino. Ahora. Porque es ahora cuando estáis recibiendo ya mucho. Tenéis que dar. En primer lugar, buen ejemplo. Unos a otros. Eso evangeliza. Desde el momento en que sabéis por qué estáis aquí. El tener el afán de dar buen ejemplo estimula a los demás. Y se os pide porque es una manera práctica de seguimiento de Jesucristo. Estaría bueno que habléis mucho de Jesucristo y de que hay que atraer a la juventud y de que hay que formar núcleos juveniles en unos sitios y en otros. Y ahora que tenéis esta ocasión con vuestra propia juventud, prescindierais de eso y no experimentarais cada uno de vosotros la necesidad de ver cómo os comportáis en todo para que los demás vean vuestras buenas obras y alaben a vuestro Padre que está en los cielos. En esto consiste la vida eterna, decía Jesucristo, en que te conozcan a ti, oh Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a tu Hijo, a quien enviaste, de tal manera que hagan vuestras buenas obras y os alaben. Alaben a vuestro Padre que está en los cielos. Buenas obras, buen ejemplo. Segundo, trabajando seriamente para discernir vuestra vocación, punto al que me acabo de referir, y retirarse a tiempo los que tengan que retirarse y mantenerse otros en el puesto que han elegido y seguir adelante. Los que optáis por seguir aquí, tercero, habéis de vivir vuestra vida de fe y de piedad. No es lo mismo. Vida de fe, haciendo vuestras, en primer lugar, las verdades de la fe, no para recitarlas únicamente y para saberlas, si estudiáis teología. Las verdades de la fe son para conocerlas, meditarlas, contemplarlas y amarlas, y se hacen propias.
uno se incorpora a esas verdades y las verdades se incorporan a una misma vida. Es lo que se nota en santos como Santa Teresa de Jesús, que en su vida y sus escritos pone bien a las claras todo esto, y con qué cariño, qué afecto habla de las realidades de la Iglesia y del credo y del Padre Nuestro cuando lo explica y lo dice. Es lo mismo que podríamos decir de un San Juan de la Cruz, que era un formidable teólogo y amaba las verdades de la fe. He oído a algunos jesuitas, y lo empecé a oír en Roma durante el concilio, que el padre Raner, por poner ejemplo de un teólogo moderno, era un hombre orante, de mucha oración. Y en esa oración hacía vida de su oración las verdades teológicas, el mensaje contenido en la Biblia, las verdades de la fe. Vida de fe y de piedad. Fijaros hasta qué punto llega esto en algunas personas ejemplares. Un modo en el que tiene el sacerdote, claro, de amar y de servir a las verdades de la fe es el ministerium docenti, es la predicación, la catequesis, concretamente la predicación. Don Ángel Herrera, el que fue cardenal obispo de Málaga, figura tan insigne en el apostolado seglar de español, en el apostolado social, en todo. Se sabe de él, y yo se lo he oído decir a don José María Eguaras, el actual vicesecretario de la Conferencia Episcopal Española, que fue de secretario particular suyo mucho tiempo, que desde el jueves, viernes y sábado, no recibía visitas. Dedicaba estos 3 días a preparar la homilía del domingo, y era un sabio. Y escribía y rompía y volvía a escribir, y le consultaba a estos santos padres este comentario de la Escritura, esta tesis dogmática, y entraba en la capilla y rezaba y meditaba allí y volvía. 3 días preparando la homilía del domingo, porque hacía suyas esas verdades que tenía que predicar. Claro, no se cansó nunca de predicar, no le resultó nunca aburrida esa tarea. Se cansó físicamente porque las fuerzas fueron faltándole, pero así desanimarse porque la gente le oyera más o menos, no le siguieran, no se convirtieran, más, no lo hizo nunca, nunca se desanimó, nunca. Amaba tanto la palabra de Dios, amaba de tal manera las verdades de la fe. Hay que amarlas. Y luego los actos de piedad que sirven para eso son como para que funcionen las ruedas de toda la máquina de nuestra vida al servicio del misterio de Dios y de su Iglesia, el lubricante necesario, la piedad, el amor y la piedad a la Virgen María, a los santos, la piedad eucarística, las visitas al sagrario, los ofrecimientos diarios de obras desde por la mañana, por la noche. Ahora ya se está perdiendo eso en las familias que antaño lo tenían. Las madres que enseñaban a sus hijos a ofrecer el día a Dios, a no acostarse sin pedir perdón, sin hacer un poco de examen de conciencia. La sociedad se paganiza, va perdiendo los resortes suaves y firmes que permiten el movimiento, este movimiento incesante de la comunicación con Dios. No lo perdáis vosotros, seminaristas, mayores y más pequeños. Sed piadosos, no sentimentales, no, pero sí hombres de sentimientos.
tened jugosos sentimientos filiales con Dios Padre, con Cristo vuestro hermano, con el Espíritu Santo, consolador y abogado vuestro. Tenedle suma devoción, y a la Santísima Virgen María, y a la Santa Madre Iglesia, 1000 veces santa, Santa Iglesia, a la que hay que descubrir toda su grandeza, por encima de las miseriucas humanas de los que pertenecemos a ella. Ella es una madre, siempre acogiéndonos, siempre dándonos lo mejor que tiene, resiste todas las pruebas, se sobrepone a todas las persecuciones, y cuando la dejan respirar, vuelve otra vez a dar lo mejor que tiene en su corazón. La Iglesia Santa, hay que amarla mucho, superiores de los seminarios. Educad a estos jóvenes mucho en un amor vivo a la Santa Iglesia, que lo lleven muy dentro, que nadie en el futuro, sea cual sea el que van a vivir ellos en su sacerdocio, nadie les arranque este amor a la Iglesia Madre. Luego, ayudándoos unos a otros, siempre caridad. Acordaos de cómo se llamaba aquí a uno, un seminarista, ya es cura, y aquí hay algún hermano suyo. Pero es cuando empezaron a hablarme a mí algunos superiores. Y me dijeron, cuando yo pregunté, pues, ¿qué tiene este chico? ¿Cómo es? ¿Qué es? Y aparte de otras cosas, me dijeron, bueno, pues mire usted, si vamos de una excursión, el que se pone a llevar las maletas de los demás es él. Si hay que subir al tren, el que busca los últimos puestos más sacrificados es él. Si en el seminario se trata de disfrutar de una velada, el que se queda el último es él. Y nunca triste, siempre alegre, siempre sonriente, siempre atento y siempre pensando en ayudar a los demás. Ese es Pedrito el Bueno, me decían. Hoy coadjutor en Villacañas, y dejó una impronta en el seminario por donde ha pasado, la dejará siempre. Pues benditos sean sus pasos y los todos de todos vosotros, porque todos quiero que seáis así. Luego, santificar el tiempo. No dejéis que se pasen muchas horas del día sin acordaros de Dios y de la Santísima Virgen. Y completad vuestra formación, por último, pensando siempre en eso, a ver, ¿cómo voy a ser yo mejor y más capaz para el futuro? ¿Cómo evangelizaré mejor mañana? A ver, ¿qué tengo que hacer hoy? Evangelizando ya hoy, porque cuanto haga ahora, pues ya evangelización, pensando en la evangelización que voy a hacer mañana. Leed revistas de misiones o revistas litúrgicas, libros sobre apostolado seglar. Especializaos en algo ya desde ahora. Me acuerdo cuando nosotros estudiábamos en Comillas, cómo nos aconsejaban llevar ficheros de diversas materias, acostumbrarnos a hacer fichas de las diversas disciplinas teológicas. Y luego siempre esto, teníamos allí la enorme ventaja de que pasaban muchos padres de la Compañía de Jesús, pues que venían de todo el mundo, fueran padres españoles que venían de misiones o de centros de estudios, pues nos daban una charla, una conferencia sobre esto, sobre el otro, y generalmente eran hombres muy especializados y competentes. Pues muchas veces aparecía este consejo: llevad desde ahora alguna especialización, a ver qué es lo que os pide vuestra inclinación más señalada en relación con futuros trabajos dentro de la Iglesia, y consultarlo con el Padre Prefecto, con vuestro director espiritual, según sea. Pero enriqueceos. Todo esto, queridos jóvenes, es evangelizar. ¿Por qué? Porque parte al menos de lo que he estado diciendo ya es proclamar que se ama a Jesucristo.
que por él se está haciendo esto. Y luego, porque otra parte de lo que estoy diciendo es prepararse para la evangelización de mañana. Y como no hagáis ahora, la preparación ya no la podéis adquirir.